Hola, bienvenidos a Cronimod. Hoy en camino hacia un pequeño pueblecillo de unos 500 habitantes. Se llama Losa del Obispo. Y a muy pocos kilómetros de allí también hay otro que se llama Villar del Arzobispo. Vaya, uy, qué paisaje más bello. Wow. Todo el tiempo venía como entre un plan, un valle, y ahora se ve desde arriba. Qué bello. Naranjos por todos lados, al lado y lado. Hacia Losa del Obispo nos dirigimos hoy, un lugar donde hay pinturas rupestres de la época antes de los romanos. Wow, hace un día espectacular para hacer invierno, Wow, qué meseta tan bella. Se está oculta ahí tras los cultivos y tras las casas, pero creo que a lo mejor la alcanzan a ver allá. Bueno, ahora que nos bajemos, seguro que encontraremos una mejor vista. Conforme llegué a Losa del Obispo, nunca me imaginé que iba a tener que caminar varias horas antes de encontrar lo más sorprendente del pueblo. A lo mejor, si ascendemos desde la parte más baja del poblado, nos encontremos con esa historia oculta o extraordinaria que buscamos. Solo nos queda caminar. Hey, ¿ya te suscribiste al canal y dejaste tu like? Gracias por seguir en Cronimod. Pues nos hemos encontrado con esta casa, yo creo que la más estrecha de este pueblo, sin duda, o probablemente, pero sin duda, de las más estrechas que yo haya visto. Así que miren qué tan ancha es y vamos a preguntar a ver si hay alguien y a lo mejor podemos contar qué hay detrás de esta casa. Tocamos una primera vez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Óyeme, es que estaba caminando por el pueblo y me he encontrado que esta es una de las fachadas más estrechas que he visto en años. Entonces te quería preguntar si podrías darme una vocecilla para tomarle una foto a esto y hacer una pequeña historia. O sea, lo que lleva esto es mi mujer y yo ahora estoy por irme a duchar, lo siento, que acabo de volver hace un rato de trabajar. Ah, vale, lo entiendo. Pero igual es súper estrechita, ¿eh? Es decir, la casa es amplia por dentro, por lo que veo, pero... Sí, es que hay muchas casas que no tienen ni 3 metros de ancho. En toda la Comunidad Valenciana. Wow. Es habitual, lo que se llaman las clásicas casas torre. ¿Qué casas torres se les llama? Sí. Si quieres filmar y eso, toda tu bola. Yo Oye, te dejo que estoy liado. Nada, encantado. Yo soy Felipe. Gracias, Felipe, un gusto. Que estés muy bien. Hasta luego. Chao. Casa torre, ¿eh? Como lo ha dicho el caballero, que creo que era argentino. Nos hemos llevado una pequeña historia de Losa del Obispo y una historia de lugar. Ya hay cansancio y veremos unas cuantas calles más. Es cierto que me habría gustado hablar con más personas, aunque esperen, encontramos una galería de arte a cielo abierto. Son los murales de Naira López, artista local y talentosa. Y antes de caminar un poco más, hay que corregir algo que dije mientras venía en la moto, y es que no tiene 5 siglos Losa del Obispo, sino casi 800 años, porque se convirtió en municipio por allá en 1200 y tanto, en aquella época de la Reconquista, cuando rey Jaime I sacó de estas tierras a toda la dominación musulmana. Ahora sí, nos lanzamos a buscar los secretos que esconde este lugar.
A diferencia de otros pueblos que he visitado en España, que destacan sobre todo por su nostalgia y por ese brillo más o menos apagado de otros tiempos, en este municipio de Losa del Obispo no hay nada que ver de eso, todo lo contrario, parece un pueblo mucho más próspero. Se le ve que es muy agroindustrial porque veo mucha maquinaria en las afueras, tractores y este tipo de máquinas, y nada más al caminar en sus calles principales y sus barrios principales pues se ven unas casas muy guapas, mucho más recientes en su construcción que las de muchos pueblos españoles. Así que interesante porque creo que es uno de los primeros pueblos que en Cronimont visitamos y que tiene un carácter un poco más contemporáneo, digamos. Pues a ver, es un pueblo muy pequeño, a veces hay muy poco ambiente y bueno, y sí, aquí se sabe todo de todo el mundo. Conforme avanzas, te das cuenta de que Losa del Obispo tiene capas bien marcadas. Antes veíamos un par de barrios más bien elegantes. Ahora vemos casas de clase media con toques que recuerdan a ciertos barrios londinenses. La gente está un poco menos abierta a hablar. Tal vez en los otros pueblos donde hay menos prosperidad, había más abundancia de ganas de hablar y ganas de contar algo. ¿Será que el dinero nos vuelve un poco más introspectivos? Esta sensación un poco es la que me queda al visitar Losa del Obispo. Muy bella en sus calles, pero sin decir que la gente sea mala, pues son un poco más introspectivos o cerrados. Interesante. Es hora de buscar el casco antiguo. Quizás allí encontremos novedades Losa del Obispo. Pues vivo en Losa desde que nací, que fue el 8 del 9 del 56, después de Cristo. De mi pueblo me gustan lo que más los parajes. Para seguir descubriendo las casas más estrechas y lugares más extraordinarios de España, Latinoamérica y el mundo, regálame tu like, suscríbete al canal y sigue conectado a Cronimont.